Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Buenas Nuevas. Le habla su hermano, su amigo, el pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso, es un gran placer poder estar con todos ustedes. Qué privilegio más hermoso de que podamos estar aquí en esta plataforma hablando, conversando acerca de la palabra del Eterno, del Señor. Así que siéntase en su casa y es una gran satisfacción poder compartir con usted. Así que hoy un día más de estudio, de enseñanza en este programa llamado Tiempos de Fe. Así que espero que este tiempo pueda crear en usted hambre de conocer a Dios, de conocer su palabra y de buscarle con más fuerza. Así que, y que también pueda tener un recurso importante en su vida para poder seguir creciendo progresivamente en su fe. Así que hoy un tema maravilloso, y le hemos titulado La crisis es tu amiga. Debe entender claramente que la crisis es su amiga. Así que vamos a dar inicio inmediatamente a este tema maravilloso de la crisis es tu amiga. Así que siéntase, eh, esté dispuesto a escuchar y a llenarse de fe en este día para aprender aún más de este tema maravilloso, donde la crisis que se convierte en su amiga es un instrumento de Dios para llevarle a usted a un nivel mayor, para desarrollarle. Así que permítame comenzar diciendo que la palabra crisis viene del latín crisis, a su vez significa una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a un cambio. La crisis puede designar un cambio traumático también en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa, ya sea en lo político, en lo económico, en lo social, lo militar, etcétera. También puede ser la definición de un hecho medioambiental de gran escala, especialmente en lo que implica un cambio abrupto. Dentro de este concepto de crisis existen varios tipos de crisis. Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis política, sanitaria, puede ser también una crisis social y una crisis sexual. Así que la crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro, por así decirlo, el desarrollo de un asunto o un proceso. La crisis es una situación difícil de una persona o una cosa. Es un cambio brusco. Es un cambio importante que sufre el estado físico de una persona. Es una situación quizás política de un gobierno en el que uno o más miembros presentan la dimisión, por ejemplo, y todavía no se han nombrado sus sustitutos. O sea, una crisis es un cambio brusco, es una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como también simbólica. Crisis también es una situación complicada, mi amado, mi amada, que usted esté enfrentando. Puede ser una situación de escasez, una situación de adversidad. La crisis que una persona puede enfrentarse en toda su vida puede ser quizá una crisis de salud, que tiene lugar cuando se experimenta un cambio importante en el curso de una enfermedad. Por ejemplo, como cuando se dice el paciente falleció tras sufrir una crisis cardíaca. Se habla de crisis de nervios también. Cuando un sujeto pierde el control de sus emociones. Y esto ocurre por lo general ante una situación de estrés. Se podría decir, la madre de la víctima, por ejemplo, sufrió una crisis de nervios al enterarse de la trágica noticia. Y en este caso, un sinónimo traído de la lengua inglesa es la palabra shock. Bueno, lo usamos nosotros también aquí. Que refleja de manera muy concisa el golpe o el choque que existe entre el estado previo a conocer una determinada situación y el instante posterior, ya que son literalmente, prácticamente opuestos a nivel anímico. Así que
Otro momento de crisis para una persona suele aparecer al alcanzar una cierta edad. No sé si ha escuchado que se habla muchas veces de la crisis de los 30 años, de la crisis de los 40 años, de la crisis de los 50 años. Se refiere a la dificultad que conlleva enfrentar los cambios propios de cada etapa de la vida. Y si bien es cierto que muchos envejecen sin prestar atención a estas cuestiones y disfrutando del día a día, el cuerpo y la mente sufren modificaciones progresivas y reversibles que afectan a aquellos que no soportan desprenderse, por así decirlo, definitivamente de las cosas. Desde un punto de vista meramente fisiológico, por otro lado, por ejemplo, se dice que entre los 27 y 30 años la piel deja de producir colágeno, lo que implica que sea esta la franja etaria en la que comienzan a aparecer las arrugas. Todo esto representa crisis, mi amado. Todo esto, este lenguaje de crisis que en todos los ámbitos se manejan, son conceptos que debemos entender. Ahora bien, desde un punto de vista psicológico, las crisis son tan comunes como necesarias. Nada más y nada menos para el desarrollo personal de cada quien. Y no siempre se trata de cuestiones negativas como mucha gente piensa o tan evidentes como las expuestas anteriormente. Cualquier obstáculo, escúchame bien por favor, cualquier traba que se nos presenta en la vida, por pequeño o significante que parezca a simple vista, representa un desafío que de ser resuelto, de ser superado, y para eso existen las crisis, nos llevará a una nueva etapa, a un nuevo nivel de espiral en nuestro crecimiento. Continuando con la imagen de espiral que acabo de enfatizar, cada una de las vueltas representa una crisis. Cabe señalar que nunca se puede descender, y esto es lo importante. Las crisis y los espirales de las crisis son producidos para que usted se eleve, usted crezca. Cabe señalar también que nunca se puede descender, lo cual podría ser entendido como una involución. La única opción aquí, y es lo que el Eterno, el Señor, quiere producir en nosotros al Él traer estas crisis a nuestras vidas. Y por lo tanto, si no se consiguen atravesar estos muros, es quedarse estancado en un nivel. Dios no quiere que usted se quede estancado. Dios no quiere que usted se produzca en su vida a través de las crisis que son necesarias en nuestra vida, que usted produzca una involución. Dios no quiere que usted se quede atrapado en un estado evolutivo y que usted se resigne, se niegue al progreso. El progreso, el crecimiento es la receta básica del reino de Dios. Dios desea y quiere que usted crezca. Dios desea y quiere que usted avance, evolucione en su crecimiento espiritual. Existen crisis también sociales. Las crisis sociales trascienden a una persona. Están dadas por un proceso de cambios que amenaza una estructura. O sea, lo normal en nuestras vidas es que cambiemos. Dichos cambios generan incertidumbre, ya que no pueden determinarse las consecuencias de estos cambios. Cuando los cambios son profundos y derivan en algo nuevo, se habla de revolución. Una crisis también económica también es un momento en el cual la economía presenta indicadores negativos, con contracción de las actividades, con altos niveles de desempleo y un aumento en la pobreza. Irónicamente, si bien se trata de una etapa muy difícil para un país, este tipo de crisis representa la excusa perfecta para muchas personas que no desean esforzarse por conseguir un mejor futuro. Es por esa razón que el malestar general que se asocia con épocas de crisis en ciertos países demuestra que hay una gran tendencia a bajar los brazos ante el primer obstáculo o a lamentarse en lugar de esforzar y poner todas sus energías en buscar soluciones.
Una crisis política, por último, es la situación de conflicto que amenaza la continuidad de un gobierno. Podría decirse, por ejemplo, la renuncia de 3 ministros ha producido una gran crisis política en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy yo tratando de enfatizar? Yo estoy tratando de enfatizar y de poder poner en perspectiva todo lo que representa la crisis. Para mucha gente, la gente entiende y conceptualiza que todas las crisis son malas. Pero yo tengo una buena noticia, no todos los cambios son malos. Todo cambio es crisis y la crisis es el resultado, el producto de un cambio. Algunas crisis son autoimpuestas también y una crisis externa es el resultado del cambio. Una crisis es un evento en el cual usted no tiene control. Y el resultado grandioso de una crisis es el cambio. O sea, yo lo que decía anteriormente. O sea, usted tiene que estar dispuesto a entender que el cambio es lo normal en la vida de una persona. Quiero enfatizar, mi amado y mi amada, que el cambio es el resultado de una crisis. El cambio es el resultado de una crisis. O sea, cada vez que hay una crisis, que Dios siempre la va a permitir, que Dios siempre la va a traer a nuestras vidas, producirá cambios en nuestras vidas. Y los humanos no les gustan los cambios. La mayoría de las personas quieren permanecer igual. Pero en el reino de Dios los cambios son normales. Las situaciones adversas son normales. El poder manejar la crisis, el poder administrar la crisis en el cambio, es lo que garantizará el éxito y la victoria. No es casualidad que usted es llamado más que vencedor. Usted fue llamado a superar todas las crisis. Por eso las crisis son parte del reino de Dios. Es por esa razón que nuestra habilidad de manejar el cambio y de obtener beneficio del cambio es la voluntad y el deseo de Dios. Por ejemplo, un tornado, muy poco frecuente en República Dominicana, pero hay países que hay tornados. Un tornado es una crisis. ¿Qué es una crisis? Es algo que usted no creó. Una crisis es algo que usted no tiene participación. Una crisis es algo que usted no comenzó, que usted tampoco puede controlar, pero que en su vida y en su situación, en muchas situaciones aparece, viene sin ser llamado. De manera que una crisis es un evento entonces. Es un evento, una circunstancia, una situación que nos afecta, mis amados. Que nos afecta a nuestro medio ambiente. En el cual nosotros no tenemos el control en nuestra mano. Y qué lamentable que el ser humano quiere tener todo controlado. Pero el reino de Dios lo controla Dios. Es decir, usted no tiene ninguna responsabilidad en ello, ningún poder. Por ejemplo, a mí me pasó una ocasión, si te despiden del trabajo, hay muchas veces que usted ocasiona que lo desvinculen del trabajo, pero hay otras que no. ¿Y qué significa eso? Que usted no puede controlar eso. Eso es una crisis. Eso es un cambio. Es como el huracán. Los huracanes siempre están en movimiento. Pero en vez de ser una mala noticia, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando viene un huracán o cuando viene un tornado, todo lo que es débil es roto, es arrancado. Cuando viene un huracán, este destruye todo árbol que está podrido también. Cuando un huracán viene, este mueve todo lo contaminado. Cuando un huracán sucede en la naturaleza, este muestra literalmente aquellos que construyeron, por ejemplo, casas ilegales. Por tanto, una crisis no viene a destruir. Póngame mucha atención, por favor.
Una crisis no viene a destruirlo, no viene a matarlo. Una crisis lo que viene es a corregir. Una crisis lo que viene a purificarle. Las crisis en el reino de los cielos son producto de una corrección y una purificación de Dios. Es por esa razón que cuando una tormenta, un huracán, un terremoto sucede, todo lo que debe ser sacudido, lo que debe ser removido, es removido, luego se despeja el aire y entonces usted comienza a ver árboles nuevos, comienzan a brotar nuevas plantas que empiezan luego de la tormenta a salir. Y es válido el refrán que dice, luego de la tormenta dice, ¿viene qué? Viene la calma. Puede notarlo, la crisis entonces son elementos divinos, son instrumentos de Dios para corregir, para purificar, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, todo el que no está cimentado, todo el que no está arraigado verdaderamente en Dios, no podrá sobrevivir a una crisis. No podrá ir en un proceso, como hemos hablado, de revolución, de evolución, de crecimiento, sino que vendrá a su vida una involución. Pero si nosotros estamos cimentados sobre la roca cuando la tormenta se presente, cuando la crisis venga, cuando los cambios en nuestra vida se ejecuten, que es lo normal en el reino de Dios, usted permanecerá firme y en pie, porque usted está sustentado en la roca inconmovible que es el Señor. Entonces, usted necesita hoy saber entonces que en vez de entender que la crisis, los cambios son parte negativa de su vida, las crisis, los cambios, y por así decirlo, como le hemos colocado al título de esta reflexión de hoy, la crisis es tu amiga. Todo hombre que Dios usó grandemente, cuando usted lo estudia en la Biblia, todo hombre comenzó con una crisis. Y hay que entender que usted no puede detener una crisis, no la puede controlar, no hay forma. Ahora bien, lo que usted sí puede hacer cuando usted está en medio de la crisis es controlar su pensamiento, es controlar su mentalidad. Usted puede controlar lo que usted procesa, usted puede controlar su percepción. En otras palabras, usted puede interpretar una crisis para su beneficio. Un verdadero creyente, un verdadero que está sustentado en la fe correcta, que está sustentado en la roca, siempre medirá, siempre observará positivamente la crisis. De manera que, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que Dios en medio de la crisis quiere que usted piense como Él. Debemos tener la misma mente del Mesías. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no pensamos como el mundo, mi amado. Nosotros pensamos como el cielo piensa. Dios manda la crisis. ¿Quién es el productor de la crisis? ¿Quién es el que genera la crisis en su mayor rango? Es Dios. Porque es la única forma en la cual Él puede sustentar y manifestar el poder de Él. Es en la crisis donde Dios se manifiesta a favor suyo. Es en la crisis donde Él aparece. Es en la crisis donde Él se manifiesta. Debe observar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda de esos tres jóvenes hebreos? Se le presentó una crisis como se nos presenta a cada uno de nosotros. ¿Acaso Dios lo permitió? Claro que Dios lo permitió. ¿Acaso Dios no permitió que pusieran fuego cuando aumentaron el fuego, cuando lo introdujeron en el fuego? Sí. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarse. Porque Dios quería manifestarse. Nuestra fe no teme a los hornos de fuego, mi amado. Nuestra fe es inmune al fuego. Mis amados, observe también a Daniel. ¿Se acuerda de Daniel?
A Daniel, al igual que a ti y a mí, se le presentó una crisis. Mi pregunta, ¿acaso Dios lo permitió? Totalmente. Dios lo permitió. Él permitió que lo colocaran en la jaula donde habían leones. La pregunta es ¿por qué? Porque él quería mostrarse. Dios quería mostrar su poder. Dios quiere recalcar, Dios quiere revelar que hay un reino que gobierna por encima de lo natural. Hay un Dios que gobierna sobre todo y que su pueblo puede dormir cuando hay leones en medio. Usted también es inmune a los leones. No le debemos tener entonces, ¿qué es lo que estoy tratando yo de decir? Que usted no debe tenerle miedo a las crisis. Es el lugar donde nosotros resplandecemos. Nuestro Dios es más fuerte que una crisis. Entonces, como usted piensa en medio de la crisis, es importante, es lo determinante. Cómo usted maneja la crisis, la percepción es importante. Por esa razón yo uso una frase interesante que es: conforme a lo que usted percibe, usted recibe. La recepción está determinada por la percepción. Su percepción determina la recepción. Y es por esa razón que en la crisis suceden dos cosas. Lo primero es que lo que usted nombra será su realidad. Será su carácter, será su destino. Por ejemplo, en los países asiáticos no existe palabra para crisis. No existe. La palabra crisis en los países asiáticos es la palabra oportunidad. En otras palabras, cada crisis en la vida de un creyente es una oportunidad para que Dios se manifieste. Mientras el mundo dice crisis, nosotros en el reino de Dios decimos oportunidad. Es por esa razón que hoy día, hoy mismo aquí, usted escuchándome, en medio de la crisis que usted está manejando, en medio de la crisis que usted está enfrentando, ya sea una crisis de identidad, ya sea una crisis económica, financiera, conyugal, fraternal, laboral, social, cualquier tipo de crisis, una enfermedad. Yo tengo una buena noticia para usted. Diga, esto es una oportunidad para que mi Dios se manifieste. Usted debe ver las cosas, en otras palabras, como la ve Dios. Cuando algo adverso se te presenta, cuando algo contrario a tus ojos se presentan, que no puedes controlar, ya que las crisis son incontrolables por el ser humano, debes decir, tengo una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo primero. Lo segundo es que lo que significa una cosa para ti, eso va a controlar tu respuesta a esa cosa o situación. Por eso debes pensar como el Mesías piensa. Por eso el Mesías podía dormir en medio de una tormenta. Observe, Yeshua, por ejemplo, Jesucristo un día, vemos una historia donde él estaba durmiendo en una crisis. Había una crisis que estaba rodeando no solamente a él y a sus discípulos. Montado en una barca, se presenta una tormenta. Y en esa tormenta, Jesucristo estaba durmiendo. Pero había otra contrapartida, que sus discípulos, en vez de estar como el Mesías estaba, ellos estaban quejándose, ellos estaban llorando. Pero note aquí que Jesucristo estaba durmiendo. Aquí hay dos escenarios de una misma situación, y esto es lo que yo estoy tratando de transmitir en el día de hoy. Las crisis van a llegar. Inclusive en esa historia notamos que Jesucristo le dice que van a entrar en una crisis. Pero él les garantiza que llegarían a puerto seguro antes de montarse en el bote. Él le garantizó que iban a llegar. En otras palabras, las crisis que nosotros enfrentamos en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar en el reino de Dios, son un motor para determinar nuestra fe, mi amado. No solamente para que Dios se manifieste, sino para que ver y levantar cuál es tu posición en el reino de Dios, para determinar tu fe. ¿Se acuerda usted que ellos decían: Maestro, llorando, quejándose, y Jesucristo,
Durmiendo. Jesucristo durmiendo. ¿Qué le respondió Jesucristo? ¿Qué le respondió Jesucristo? Hombres de poca fe. Él le dijo, ¿dónde está su fe? Ahora es el momento de ustedes levantar su fe. En otras palabras, cuando nosotros en vez de pensar como el Señor piensa, nosotros debemos no usar nuestros sentidos, nuestros ojos demasiado, sino usar la fe que se ha sido depositado en nosotros, la palabra que Dios nos ha dado, para que en medio del problema nosotros podamos vencer como Él quiere que nosotros pensamos. La fe, por tanto, nunca es probada en tiempos buenos. La fe nunca es probada en tiempos buenos. No solo debemos estudiar las escrituras, memorizarlas, recitarlas, orarlas, también debemos vivirla. Jesucristo les dijo, ¿dónde está su fe? Él quería ver la fe de ellos, por eso permitió esa tormenta. Aunque Él le había garantizado a través de una promesa y su palabra de que ellos llegarían a puerto seguro. En otras palabras, mi amado y mi amada, escúcheme, la fe es la palabra de Dios manifestada en tu vida, ejecutada. La palabra fe es la palabra pistis, que literalmente significa creer. Literalmente significa tener una convicción firme. ¿Y qué más de tener una convicción firme en un momento difícil? Es importante entonces que usted observe que 2 días antes de esa historia de la tormenta, es interesante esto, Jesucristo le había preguntado, ¿quién soy yo? Ellos afirmaron que Él era el Mesías. 2 días después, notamos que en esta historia Él se duerme en el bote y ellos lo despiertan y al reclamarle de dónde estaba su fe, Jesucristo estaba diciendo, en otras palabras, ustedes no han creído en lo que ustedes han dicho. En otras palabras, una cosa es hablar, una cosa es declarar y una cosa es creer, estar convencido. Y es por esa razón que Él permitió la crisis. Cuando nosotros notamos la historia de la Biblia, notamos, por eso Jesucristo estaba dormido. Jesucristo sí sabía para qué vino aquí. Y ahí está la clave de entender esa historia. ¿Por qué Él se durmió? Porque en ningún lugar en la Biblia decía que Jesucristo iba a morir ahogado. Jesucristo estaba destinado a morir en la cruz del Calvario y Él lo sabía. En otras palabras, Jesucristo vivía basado en un destino, en un propósito predeterminado. Y por eso Él podía tener la confianza plena en toda su vida, mi amado, mi amada, de poder vivir una vida efectiva, no importando la crisis que Él iba a experimentar en su vida, de igual manera nosotros. Las promesas de Dios son importantes en medio de la crisis entonces. El llamado, el diseño personal, el camino de alma que cada uno tiene, es importante que lo entendamos, que se recalque en nuestra mente, en nuestra alma y entendamos para qué vinimos a esta tierra. Que hasta que usted no cumpla con el llamado y el diseño y el propósito por el cual usted vino aquí, usted no va a morir nunca. El que no aprende a dormirse, en otras palabras, Jesucristo nos está enseñando que el que no aprende a dormirse en medio de la crisis no podrá decirle a la tormenta detente. Es interesante entonces que debemos vivir por lo que sabemos entonces. Usted debe vivir por lo que conoce, no por lo que usted siente y ve. Hay una porción que dice, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Mi pregunta es, ¿cómo usted está caminando por vista? En medio de su crisis, ¿qué está viendo? ¿Está viendo, está sintiendo o está creyendo en la palabra? ¿O está creyendo en las promesas firmes que Dios nos ha dado? Nos ha dicho, no te desampararé, no te dejaré. Él lo ha dicho, Él lo ha declarado. Yeshua, por ejemplo, Jesucristo sabía que Él era el Mesías. Él sabía, lo reitero, que Él no iba a ser hundido, que no iba a morir ahogado. Él sabía que el propósito de Dios
para su vida se cumpliría. Es por esa razón que de igual manera el propósito de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida, te protegerá en medio de las tormentas que tú tienes. Tú tienes promesas bien firmes de parte de Dios que te protegerán, que son la garantía para Él poder manifestarse en el momento oportuno, para traer el socorro que tú necesitas dentro del problema, dentro de la crisis. Controlar, por tanto, la percepción no es negar la realidad. No me malinterprete. Controlar la percepción, controla tu respuesta a esa realidad. Es por esa razón que hay que entender que el Mesías no dijo que no vendrían tormentas o que no habría agua, sino que su respuesta al agua, que su respuesta al viento fue controlado por lo que él conocía, por lo que él sabía. Lo que tú sabes te ayudará a controlar los momentos difíciles que tú vas a enfrentar. Es por esa razón que yo abogo que lo más importante en una congregación local sea la palabra de Dios. Usted no puede orar correctamente, no puede dar, no puede hacer nada, no puede ayunar correctamente, agradar a Dios si usted no conoce la Escritura. Y menos usted podrá enfrentar los cambios, las crisis que vienen a su vida si no conoce a Dios. El conocer a Dios le traerá convicción, certeza para enfrentar cualquier adversidad. Por tanto, una crisis es solo un cambio en el ambiente. Esa crisis demanda una respuesta que no habías planificado. Eso no se puede planificar. Es muy importante saberlo. La crisis demanda una acción que usted no ha planeado o anticipado. Pero cuando sucede, hay que hacer cambios. Hay que tomar decisiones. Hay que responder a eso. Por ejemplo, si usted pierde un empleo, usted debe responder a eso. Porque debe seguir pagando cuentas, debe seguir asumiendo sus responsabilidades y eso es una crisis. Esto demanda una nueva respuesta. Esto no demanda que usted se quede inerte, que usted se frustre, que usted comience a echarle la culpa a todo el mundo, incluyéndose hasta usted mismo. La crisis es lo normal en su vida. Eso va a pasar en todas las áreas de su vida. Por tanto, usted debe responder adecuadamente. Por lo tanto, la crisis es la matriz y la fuente de la creatividad. Es en las mayores crisis donde las mayores oportunidades surgen. Es por eso que usted no crece cuando todo está bien. Usted siempre va a crecer cuando las cosas son difíciles. Yo siempre uso la frase, cada vez que enseño este tipo de cosas, que la crisis es la madre de todo progreso. La crisis es la madre de todo crecimiento. La crisis es la madre de las oportunidades. De manera que, mi amado, debemos vivir por lo que conocemos. Debemos vivir por lo que sabemos. Debemos vivir por lo que creemos. Por esa razón, Jesucristo pudo vencer la tormenta, como hemos hablado, porque Él sabía quién era. De manera que, en medio de la crisis, ¿cómo operó Jesucristo? Bueno, en medio de la crisis fue creativo. Fue creativo. ¿Se acuerda cuando en una ocasión Jesucristo predicó 3 días y no había comida? Dice la Escritura que habían 5,000 personas. Y Él le dijo a sus discípulos, escuchen muy bien, no sé si se acuerda de esta historia, Él le dijo, aliméntenlo. Yo me imagino lo que pensaron los discípulos. Él le dice a ellos, alimenten a estos 5,000 personas. Ahora, ¿por qué Él le dijo a ellos, aliméntenlo? Ahí es que está la esencia de esta enseñanza. Porque Él creía que en ellos, escúcheme, esto es lindo, internalice esto,
En Yeshua estaba el pensamiento de que sus discípulos estaban en la capacidad o en la habilidad de pensar. Yeshua creyó, Jesucristo creyó que la crisis creó la crisis, los llevó a esa situación y le dijo a ellos, aliméntelos. ¿Por qué? Porque él confiaba en ellos, que ellos podían resolucionar el problema. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos hicieron exactamente lo que la mayoría de nosotros hace. Ellos comenzaron a pensar en los mismos patrones de pensamiento antiguos. Y no entendieron que todas las crisis necesitan ser interpretadas incorrectamente para poder demandar creatividad en nosotros. Un proceso, como he dicho, de revolución y de crecimiento. Ellos respondieron como siempre respondían, como la mayoría de nosotros lo hace. No se les ocurrió que había otra forma. En otras palabras, lo que Yeshua estaba tratando de enseñarles a ellos era que él quería que ellos pensaran como él. Él sabía que en ellos había el potencial, él sabía que en ellos ellos tenían la respuesta dentro. Pero siguieron pensando e interpretando la situación de la misma forma como siempre lo habían hecho. Ahora bien, ¿quién es el producto de la crisis aquí? ¿Quién los llevó a esa situación? El mismo Dios, Yeshua, Jesús. Y ahí es que muchos creyentes se equivocan. Porque cuando los creyentes está todo bien, yo le llamo a estos creyentes débiles, vamos a ponerle niños espirituales. La gente que no es madura, que no entiende estas cosas que yo estoy tratando de comunicar, yo espero en Dios y oro a Dios para que usted me entienda hoy. Mucha gente solamente quiere recalcar las promesas y declarar las promesas positivas de Dios. Pero recuerde algo, que Dios dijo que para todo hay una temporada. Y eso está en el libro de Eclesiastés 3:1 que dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es importante entender, es decir, que todo en la vida es temporal. Y esta es una gran bendición escuchar esto. Esto es una gran afirmación. ¿Cuántas cosas tiene tu tiempo? Pregunto. ¿Cuántas cosas tiene su tiempo? Todas. Es por esa razón que esa crisis que tú estás enfrentando tiene su tiempo de caducidad. En otras palabras, todo va a cambiar porque todo es temporal. Lo bueno de los cambios es que son temporales. En otras palabras, cada temporada demanda algo diferente, cada cosa tiene su exigencia, cada área tiene su protocolo, cada circunstancia que es particular en sí misma, mi amado, mi amada, mi hermano, mi hermana, demanda una respuesta particular en ella. Observe también el verso de Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. ¡Qué tremendas palabras! Esto es una promesa, pero una promesa poderosa. ¿Qué está diciendo Dios? Habrá día y noche. Muchos de nosotros estamos quizás en la noche. Pero porque usted esté en la noche no significa que usted se va a quedar en la noche. Él prometió también que hoy va a tener un día. Así que no se desespere en la noche y no piense solamente que usted solamente experimentará la noche. También hay un día porque todo tiene su tiempo. Ahora, su fe no solo tiene que ser una fe del día solamente. Dios quiere que tengas también la fe del reino. ¿Qué es esta fe? Una fe que también funciona de noche. En otras palabras, noche y día son metáforas de cuando nos está yendo bien y cuando nos está yendo mal. O cuando hay una crisis, mejor dicho. Debes creer en la noche lo que te dijo cuando era de día.
Observe que a los 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego, él no los sacó del horno de fuego, sino que él estuvo con ellos en el fuego de la crisis. Él está con nosotros. En el fuego de la crisis Él está contigo. No es donde tú estás lo que importa, en otras palabras. No es el lugar en el cual tú te encuentras. No es la situación en la cual tú te encuentras. Es donde Él está contigo. Es donde está Él acompañándote, no importando qué lugar tú encuentres. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está a tu lado acompañándote, nada te tocará. Es por esa razón que la Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Observe también lo que Daniel dice. Daniel 2, 20, 21 dice. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y dice, qué maravilloso es entender esto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí, mis amados, nos dice que la sabiduría y el poder son de Él. La sabiduría y el poder son de nuestro Dios. Luego dice, Él muda los tiempos y las edades. En otras palabras, Él tiene el poder de cambiar los tiempos y la sabiduría cuando lo va a hacer. Él sabe que ahora no vas a crecer. Entonces la sabiduría dice, voy a cambiar la temporada y Dios quiere enseñarte que hay algo en ti que tú no sabes que tienes. Hay gente que no conoce su propio potencial porque la crisis te va a hacer pensar en cosas que tú ignorabas, que podías lograr y superar. Por eso la crisis viene. La crisis, en vez de ser tu enemiga, es tu amiga. La crisis te ayuda a avanzar. La crisis te ayuda, te impulsa a conseguir las victorias que Él ha determinado que tú vas a conseguir. Pregunto, ¿es tu enemiga o es tu amiga la crisis? Yo estoy convencido que la crisis es tu amiga. Es por esa razón que la protección más grande contra el cambio en tu vida es esperarla. Es esperar la crisis, porque de que viene, viene. Por eso debes esperarla, por eso debes estar expectando a que crisis vendrán a tu vida. Por eso muchos de nosotros nos deprimimos, nos frustramos y a causa de eso nos airamos con las personas y comenzamos a culparnos y a culpar a los demás de nuestra responsabilidad. Y a causa de nuestra falta de percepción, de entendimiento de las realidades divinas, de cómo es el engranaje del reino de Dios para traer y sacar lo mejor de ti, le echamos muchas veces la culpa a Dios. Hoy tú debes entender que la crisis vino a ayudarte. Es por esa razón que en este escenario no entendiste que todo es por un tiempo. Todo tiene su hora. Es por esa razón que debes entender que los cambios vendrán. Y la manera de protegerte de eso es esperar que todo cambie, porque es importante. ¿Por qué es importante? La mayor fuente de desilusión en la vida es esperar que las cosas van a permanecer igual, que las cosas nunca van a cambiar. Es por esa razón que hoy nosotros debemos entender que debemos estar listos para el cambio. Qué lindo es esto. Por ejemplo, observa lo que Jesucristo dijo en Juan 16:4. Él dijo, estas cosas le he hablado para que no se escandalicen. La pregunta es, ¿qué cosa fue que le dijo? En el verso 2 de Juan 16 dice, los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Él está diciendo, está enseñándonos, bueno, en este caso, bueno, es un mensaje para nosotros también, pero en ese momento a sus discípulos, que lo iban a matar, señores. Que lo iban a expulsar de sinagogas, de congregaciones.
En otras palabras, estaba diciéndoles, van a venir persecuciones, van a venir tribulaciones en tu vida, van a venir problemas. Y mucha gente que es quizás carismática o por así decirlo, muy inmadura, vamos a decir inmadura espiritual, inmadura. En algún momento de nuestra vida nosotros pensamos que esto era una mala predicación, era una predicación negativa, porque todo el mundo espera que le profeticen cosas buenas. Pero aquí Jesucristo le está diciendo, lo van a matar, vendrán problemas en su vida. Pero Él da una promesa poderosa en el verso 3, dice, mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, que está diciendo, van a suceder, te van a pasar, tienen que esperarlo, ustedes se acuerden de que ya yo se lo había dicho. En otras palabras, escúcheme muy bien. Las cosas no deben agarrarlo por sorpresa a usted. La crisis, los problemas, que eso es tu amiga, no debe agarrarte por sorpresa. Debemos esperar los cambios. Y también nos los dice antes para que nosotros podamos manejarlo para nuestro propio beneficio. Nada está permanentemente como el cambio. Nada es permanente como el cambio. El cambio es constante. El cambio es inevitable. El cambio es el principio de la vida. Ahora bien, en el reino de Dios no hay crisis. Y esto es una gran noticia. En el reino de Dios no hay crisis. Y usted es un ciudadano del reino de los cielos. Así que usted está en el mundo, pero no es de este mundo. Por lo tanto, usted no responde de la misma manera como el mundo responde. En la crisis nosotros no debemos responder como el mundo responde. Nosotros debemos, si estamos bajo otro gobierno, debemos responder diferente. Por tanto, escuche. Hay dos cosas que suceden en la crisis. Dos cosas. Póngame mucha atención. En la crisis número 1, las personas no son bondadosas. Y la mayoría de las personas se detienen en hacer en la crisis lo que deben hacer. Por ejemplo, en el dar. En el dar, cuando viene una crisis, la gente no da. Y lo segundo que sucede en la crisis es que la gente compromete sus valores. Los valores son producto de las creencias que usted tiene, del pensamiento que usted tiene. En otras palabras, cuando llega la crisis, las personas se corrompen. Las personas corrompen las buenas costumbres, los ideales, los pensamientos. Las personas violan sus propias convicciones porque quieren sobrevivir en el momento. Entonces dejan de dar, dejan de orar, dejan de participar en la congregación, dejan de hacer lo que creen. La única prueba o evidencia que usted es un ciudadano del reino es cómo usted responde a las crisis. Es por esa razón que hoy yo quiero decirle que usted no debe comprometer la palabra de Dios. Usted no puede comprometer en medio de la crisis sus convicciones. Y usted no debe dejar de hacer lo que debe hacer. Lo que Dios le ordenó que usted debe hacer, no importando el momento y la situación. Me acuerdo ahora la viuda de Sarepta, ¿se acuerda usted? ¿Qué pasó en la historia de la viuda de Sarepta? Una crisis. ¿Qué le quedaba a ella? Poco de harina, poco de aceite. ¿Qué hizo ella? Lo dio. Usted ve que en medio de la crisis, en una crisis, lo único que ella tenía para sobrevivir, lo dio. Se lo dio al profeta. Le dio primicia al profeta. Esa es de esa manera como el reino de Dios opera. ¿Quién produjo la crisis? Dios. Notamos que lo único que te queda lo das. Mi pregunta es ¿por qué? Porque lo único que no cambia es Dios. Cuando tú le entregas a Dios el que no cambia, al único que lo que le das es seguro,
Eso representa tu única seguridad. Esto te garantiza que no eres del otro reino, que en la crisis, en el momento difícil, tus convicciones, tus deberes en el reino no cesarán. En otras palabras, la obediencia a la palabra del Creador, del Dios, en la crisis no cesa. No puede haber nada que coarte tu vida en medio de la crisis. Es por esa razón que Dios dijo: yo soy el Dios que nunca cambio. En tu crisis debes entender que Dios no cambia. Todo cambia. Todo produce, en toda la creación hay modificación de cierta manera, excepto en Dios. Es por esa razón que si tu fe, mi amado, está en Dios, no en el mundo, no en las cosas del mundo, tu fe en la noche tiene que ser estable. Si tú sabes que todo lo que estás atravesando cambiará, que no puede durar, que va a mejorar, estás en el reino de Dios. Si sabes que el Dios que comenzó la buena obra en ti la terminará, la perfeccionará hasta el final, estás en el reino de Dios. Y eso es una buena noticia para todos nosotros. Por tanto, quiero terminar ya. El tiempo se me ha ido. El tiempo ya terminó. Yo creo que lo que hemos dicho es suficiente para usted poder tener una idea clara de que la crisis es tu amiga. Debes recordar que en medio de la crisis debes hacer lo que Dios te llamó a hacer. No debes claudicar, no debes disminuir. Debes ser más constante, debes ser más perseverante. Debes conectarte al Dios que nunca cambia, al Dios que tiene promesas muy grandes para ti. El Dios que quiere probarte para demostrarte a ti que eres un más que vencedor, que eres indestructible, que nada te destruirá, que nada te derrotará, porque Dios está a tu lado. No porque tú seas un gran super creyente y seas un gran evangélico, sino porque tú tienes a tu lado el Dios grande. No existen hombres grandes, existe un Dios grande que utiliza hombres que le creen. Tu mayor beneficio es entender los cambios, es experimentar, porque lo vas a experimentar, pero más que experimentarlo, porque eso viene por antonomasia, eso viene por default, es tratar de interpretar y de percibir correctamente y responder como se espera en medio de la crisis. Así que le pido a Dios que Dios te bendiga. Yo quiero que pongamos los números antes de terminar ya en pantalla, para que los que nos están viendo, los que están escuchando puedan llamarnos. Miren, yo quiero decirle algo. Necesitamos escucharte. Queremos escucharte. Ahí están los números en pantalla. Nuestras oficinas son el número 809-567-7675 en la extensión 231. Y por WhatsApp puedes escribirnos también. 829-889-4712. Suscríbase a nuestro canal también, a este podcast. Compartan los videos. Hay un gran abanico de enseñanzas, mis amados. Ahí están todos los líderes, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Ahí enseñando temas maravillosos de la familia, de fe. Todo un abanico impresionante. Hay devocionales también. Cada mañana también hay enseñanzas. Así que le invitamos, mis amados, a participar en este podcast. Compartan los videos, denle a like a los videos para que podamos nosotros seguir avanzando en el llamado que tenemos de predicar por todo el mundo el evangelio y hacer discípulos. Así que le doy las gracias, bendigo sus vidas y esperamos tener en la próxima semana nuevamente con todos nosotros. Se despide su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano, y que reciba un abrazo de todos nosotros. Un abrazo de gracia y de paz. Shalom, shalom.